diputado de la Asamblea Nacional, Luis Parra, también presidente de Primero Venezuela, y reiteraba la pregunta con respecto a las diferentes alianzas que ha hecho la oposición, porque entonces ya no es un tema de entendimiento, ya no es un tema de ponerse de acuerdo, ya no es un tema de crear alianzas, sino de que hay alianzas dentro de las alianzas. Entonces, ¿cómo se va a presentar esto finalmente para el próximo 27 de julio? Digamos, no vamos a hacer, realizaba yo el símil con el gran polo patriótico, no se va a hacer el gran polo patriótico, pero en este caso de la oposición no llegar a ese punto por la diferencia de pensamientos que existen y de partidos, pero ¿qué pasa? Que hay varias alianzas, entonces hay un apoyo opositor, terminan presentándose a la alcaldía 2, 3 nombres, entonces cada uno dice, no, bueno, yo tengo la representación de la alianza, son 6 partidos. Dice el otro candidato, yo también tengo la representación de una alianza, son 5 partidos. Entonces, ¿qué pasa con esa división, aun cuando ya estamos cerca del 27 de julio? Mira, yo soy fiel defensor, porque desde el año 2020, cuando insurgimos precisamente es contra esa forma de hacer política, de la imposición, de la exclusión de quienes no están aquí en la visión de los cogollos políticos, de esa visión torpe, miope, derrotista, excluyente. Entonces, no es la alianza democrática, no es la unidad, y lamentablemente entonces es un tarifado, es un colaboracionista, es un divisionista. No, yo creo en el pluralismo político, pero también creo en una particular característica que debe tener cualquier liderazgo, que es el principio de realismo político. Usted sabe cuándo tiene condiciones para competir, para ganar una elección o para por lo menos proyectar un liderazgo. De acuerdo a la visión que usted tenga, entonces usted tiene sus objetivos trazados. En el caso particular, la estrategia de este momento, nosotros hemos dicho desde el Centro Político Democrático, nosotros vamos con esos liderazgos auténticos y genuinos, bueno, que traten de reunir la mayor cantidad de apoyo, que precisamente un liderazgo auténtico y genuino que se conecte con la gente, que se conecte con los liderazgos, con las comunidades, con las organizaciones políticas, es un líder que siempre va a reunir apoyo, y va a reunir apoyo precisamente porque su liderazgo permite estar por encima de la imposición de esa visión miope, torpe y derrotista. En el caso de la comparación que tú haces, un partido de gobierno precisamente tiene la característica del autoritarismo. Nosotros no, nosotros tenemos una visión democrática, y en esta visión democrática la oposición, entendamos, no es una oposición privatizada, no es una oposición única, no, hay varios sectores que tienen varias visiones desde nuestra condición de oposición. En el caso, te repito, desde el Centro Político Democrático, nosotros hemos decidido, como la primera política que llevamos adelante, es que los estados y los municipios iniciaran las conversaciones, los diálogos permanentes para buscar esos acercamientos. Pero está esa disposición desde Primero Venezuela de que quizás sí tienen el apoyo a un candidato desde este centro democrático, y quizás, bueno, hay otro nombre que no es ese liderazgo que ustedes consideran natural, que consideran que es el más apoyado, quizás a través de herramientas de medición o de conversaciones. ¿Existe la disposición de quizás apoyar a otro candidato que no era el que inicialmente tenían dentro de sus postulaciones? Obviamente, porque lo hemos demostrado durante todo el cronograma, que debemos estar cerca del 75-80% de ejecución 84%. de ese cronograma. El día de hoy, por ejemplo, culminan las modificaciones, lo que llaman la fe de rata, las modificaciones que no aparecen ya en boleta. Pero es que hasta el día de la elección, si yo quiero realmente hacer una reflexión con el principio de realismo político, yo te puedo decir eso. En el caso de Nueva Esparta, otro alcalde que nosotros lo hemos apoyado con mucho énfasis, José Antonio González, el Chino. ¿Quién puede discutir el liderazgo del Chino en el estado de Nueva Esparta, especialmente en el municipio Mariño? Nosotros tenemos en otros estados, en el caso del estado de Aragua, el caso de Carlos Dordel, el caso de Linares Alcántara, Eduardo Álvarez, en el caso del municipio Independencia del estado Miranda, Félix May. Pero así te acabo de poner el primer ejemplo que tenemos en políticas públicas y un liderazgo promovido desde su base y desde su municipio, como es el caso de nuestra líder emblemática, que es Lirio Osuna, para la reelección de su proceso. Esto desde la posición que tienen ustedes como partidos que van a participar, pero Claro. en ese recorrido que han hecho por las comunidades, ¿sienten que hay una comprensión, que hay una conciencia por parte Bueno, del elector es parte del trabajo con que respecto tenemos, a las elecciones y además de intención de voto? es parte del trabajo que siempre nos corresponde. Para nadie es un secreto que ven este proceso electoral como un proceso cuesta arriba, como un proceso que lamentablemente tiene muchas dificultades, y que bueno,
que esa política que lleva adelante Nicolás Maduro con sus candidatos y sus cómplices, que es sembrarnos miedo, desesperanza, pesimismo, es la que no podemos permitirle que avance. Frente a eso, nosotros decimos que desde las regiones, desde las localidades, podemos comenzar la construcción de una gran fuerza de abajo hacia arriba, que es nuestra visión, para construir la Venezuela hacia el futuro, para que entremos en ese debate. ¿Cómo queremos nosotros nuestros municipios de cara al futuro? ¿Cómo queremos nuestros estados de cara al futuro? ¿Cómo vemos al país de cara al futuro en materia de salud, de servicios públicos, en materia económica? Y esa es la política que hoy estamos promoviendo. Que la lucha es cuesta arriba, claro que cuesta arriba, nunca ha sido fácil, y menos quienes tienen una cultura hegemónica del poder para quedarse ahí para hasta el 2000 siempre. Diputado, en esa reflexión de debate que usted hace, hay una nueva representación, hay otra alianza también que ahora va a participar en la Asamblea Nacional a partir del próximo 5 de enero. A pesar de que sigue siendo minoría la oposición, hay una mayoría calificada aún que tenga quizás un poder de decisión. Hay voz, pero quizás no un poder de decisión. ¿Cómo va a ser el entendimiento también con esos otros factores opositores que naturalmente no pertenecen a la misma alianza y que también en el pasado han tenido esos desencuentros en materia política, por decirlo de la forma más apropiada? Mira, en la política hay encuentros y desencuentros. Como hermanos tenemos encuentros y desencuentros, pero todos son superables. Y nosotros estamos convencidos que si es de trabajar por el interés, como lo dice nuestro movimiento político, pensando primero en Venezuela, bueno, entonces no tendríamos ninguna causa. Porque allí vamos precisamente a ser la voz de los que no tienen voz en el Parlamento. Allí tenemos que entrar en el camino de la institucionalidad. Allí también vamos a entrar en el camino del debate franco, porque el primer rol que tiene el Parlamento es que sirva de foro para el debate por excelencia nacional de las cosas que le interesan al país. Legislar en materia y en función de los intereses del país, pero también decirle a los venezolanos que es nuestra posición y nuestra función contralora sobre el gasto público del Estado venezolano. Asimismo, tenemos que decirle a todos los sectores que nosotros sí estamos promoviendo desde el año 2020 la política del entendimiento, del diálogo constructivo. Nos sentamos a discutir, pese a nuestras profundas y marcadas diferencias con el gobierno nacional en los diálogos que ha convocado. Entonces, ¿por qué no hacerlo con quienes han tenido diferencias? Que ellos tienen que asumir un mea culpa, que se extralimitaron y se equivocaron, porque por eso están en el Parlamento, porque están tratando de corregir y de enmendar, obviamente, lo que es el fracaso de una política y de una visión que los llevó prácticamente al sepulcro político. Hoy entendieron que es la vía electoral, que fue este planteamiento político que hoy defendemos más que nunca, que hay que seguir consolidando. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, en estos casos? Tenemos nada más un caso reciente, Juan Requesén. Juan Requesén decidió luchar por el Estado de Miranda. ¿Qué más quieren que haga Juan Requesén en el país como sacrificio para una muestra de una lucha democrática? Entonces ahora Juan Requesén lo fusilan políticamente, pero son esos sectores. ¿Pero de qué forma generar confianza en el ciudadano cuando precisamente partiendo de esos desencuentros, y usted dice, bueno, hay encuentros, desencuentros, nos ponemos de acuerdo y conversamos, pero de qué forma generar confianza para este nuevo periodo que inicia el 5 de enero en el ciudadano, de que entienda de que quizás esta disposición de debate que hay entre factores opositores sí va a tener quizás un efecto, va a tener una voz real y va a tener una buena conducción política entre ustedes como factores opositores? ¿Cómo generar confianza? Porque en lo tradicional el venezolano, bueno, luego de esos graves desaciertos o esos roces, ¿cómo realmente se sabe que han quedado limadas esas asperezas? No hay un decreto ni hay un botón en automático que desde esta visión, que es plural, que no está privatizada, que es múltiple la visión desde nuestros sectores de oposición, se puede decir, lo decretamos y va a suceder. No, eso se trabaja. Y por eso te digo, eso se construye. Ahora, se construye cuando tú tienes coherencia. En primer lugar, coherencia. Hoy no me puedes decir, yo me llamo Luis Parra y mañana entonces me voy a decir, me llamo Pedro. Entonces eso no tiene coherencia para nosotros y eso no puede tener ningún sentido de discusión para que podamos iniciar una lucha conjunta ni un camino en construcción. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, en el caso de mi estado, que tenemos liderazgos auténticos y genuinos allí, que en el caso de mi municipio, donde es mi municipio natal, yo escuchaba a Pedro Infante y a la vocería del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, que ahí no se practica, para que vean la diferencia de cómo se imponen candidatos a cómo se construye
de manera de abajo hacia arriba, bueno, con entendimientos, con diferencias, con una amplitud del caso, el apoyo a los liderazgos. En mi municipio, el actual alcalde tenía 3 periodos en ejercicio. Y a quien le levantaron la mano es al hermano del alcalde. Entonces, ¿cómo es que no se practica eso allá? De que aquí no se practica la familia, ni se pone un primo, ni un hermano. No vale. Son los intereses que ellos ya definieron y ahí están las bases, que es en el gobierno local de ese municipio, que le pasó por encima, por cierto, a muchos líderes que auténticamente tenían el derecho, primero que están imponiéndole allí como un muchacho, como una política improvisada, bueno, porque es mi hermano, entonces la herencia que le van a dejar políticamente. Diputado, frente a eso, nosotros queremos decirle que tenemos una opción clara. Jorge García para el municipio de Independencia, Carlos Márquez para el allí municipio está de San aprovechando de Felipe. hacer propaganda. Y ahí le vamos a decir nos hemos quedado sin a tiempo, todos. pero sigue siendo la abstención un reto para esta oposición que ha decidido participar el próximo 27 de julio porque continúa, bueno, este llamado por parte de estas alas opositoras y siguen teniendo seguidores en Venezuela. Esa es la lucha que nos corresponde a nosotros. Democracia se combate con más democracia. Nosotros creemos en la ruta electoral y en la vía democrática. Y estamos convencidos de que si seguimos en la construcción, podemos desde las localidades comenzar ese proceso de construcción de una gran fuerza de abajo hacia arriba para construir la Venezuela hacia el futuro que todos queremos y merecemos. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Luciana. Luis Parra, presidente de Primero Venezuela, también diputado a la Asamblea Nacional, reelecto para el próximo periodo que inicia el 5 de enero de 2026. Momento de una pausa, quedan